Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 1, versículo 4. Isaías capítulo 1, versículo 4. Dice así: ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar en tu presencia, escuchando tu palabra, y te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para contemplar las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar con nuestro estudio del libro de Isaías, quisiera hacerle una pregunta. O más bien quisiera que se imaginara esta escena. Imagínese usted que está sentado en un banquillo, en un juzgado, y que a usted se le acusan de varias cosas. Y de repente, bueno, pues está la audiencia, ¿verdad? Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué he hecho, no? Y entonces el juez se sienta y dice, ha comenzado el juicio. Y cuando usted se da cuenta, el juez de esta escena es Dios mismo. Le dice, ¿sabe qué? Usted ha hecho esto y esto y esto y esto. Y es una lista interminable, ¿no? Como en las películas, se despliega un pergamino tremendo de delitos que usted ha cometido. Y usted dice, no, pero Señor, tú me conoces, ¿no? Yo asisto a los domingos a la iglesia, yo voy entre semana a las reuniones, me conecto 7:30 con los hermanos. Debe haber alguna equivocación. Y Dios le dice, no hay ninguna equivocación. De hecho, que pasen los testigos. Y entonces llegan los cielos y la tierra. Y usted se preguntará, ¿qué escena más rara? Bueno, usted imagínenselo, es un ejercicio de imaginación. Llegan los cielos y la tierra y dicen, efectivamente, yo he visto que todo lo que hace este sujeto o esta señora es de veras pura desobediencia, pura calamidad. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted? No me conteste, pero ¿cómo se sentiría usted? Yo creo que se siente horrible estar delante del Dios Santo, como hemos visto la semana pasada. Y continuando, o más bien comenzando nuestro libro de Isaías, tenemos nuestra primera sección el día de hoy que presenta el libro, y al hacerlo presenta el problema que Dios aborda a través del profeta Isaías. Él nos muestra la profundidad de la pecaminosidad de Judá. Fíjese usted cómo mientras los cielos y la tierra son llamados a la sala del tribunal como testigos, Dios anuncia la acusación contra su pueblo. Leamos Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice así: Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Versículo 4. ¡Ay, nación pecadora! Ese es el título de nuestro mensaje esta noche. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Versículo 5. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y como usted podrá notar, Dios hace varios cargos en contra de su pueblo. Dice el versículo 4, ¡ay, nación pecadora! Y luego dicen, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Y el versículo 3 dice que se han rebelado. Y es más, dice que el pueblo no tiene entendimiento.
Lo que está diciendo en el versículo 3, cuando dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, está diciendo, hasta un burro sabe lo que tiene que hacer, pero ustedes parece que no entienden. Y Dios se refiere en medio de todas estas dolorosas afirmaciones a Judá como hijos. Eso es lo que dice en el versículo 2, hijos crié y los hice crecer. En el versículo 4 los llama hijos corrompidos. Yo espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero quizás usted conoce a alguno que puede identificarse con estas palabras de Isaías, que tiene quizás hijos sanguíneos, rebeldes o corrompidos. Y déjeme decirle, el Señor se familiariza con ese dolor porque Él tiene hijos desobedientes. Y ese es un dolor tremendo para un padre que tiene hijos desobedientes. Y imagínate qué privilegio ser llamado hijo de Dios, que Dios pueda decir, eres mi hijo. Ahora, mediante la fe en Jesucristo, nosotros somos adoptados a la familia de Dios y somos hijos de Dios. Pero quiero que te imagines el privilegio de poder decir, oye, ¿tú de quién eres hijo? Ah, soy hijo de Dios, el creador del universo. Tremendo, ¿no? Bueno, en medio de todas las naciones, el pueblo de Dios podía llamarse hijos del Altísimo. Pero esta no es la primera vez que Dios los llama así. En el Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto, usted encuentra eso en el segundo libro de la Biblia. Ahí con el liderazgo de Moisés, Dios llama a Israel su hijo. Y si conocemos bien la historia, sabemos cuán paciente fue Dios con ellos. Un hijo que siempre se mostró rebelde. Dios les daba el maná y decían, no, ya no queremos. Dios les daba liberación y decía, no, mejor hubiéramos muerto como esclavos en Egipto. Dios les daba un rey y decían, no, queremos otro. Dios les daba sus leyes y decían, no, no nos gusta. Entonces tenemos toda una historia de rebeldía en contra de Dios. Y todo este panorama nos ayuda a ver cuán grande es el problema de Israel en este pasaje. Ellos ya estaban en ruinas debido a su rebelión y aún así seguían pecando. Insisto, aquellos que son padres pueden identificarse quizás con esto. Si a un hijo le pides algo y no lo hace, quizás le vas a volver a decir otra vez, oye hijo, ve a recoger la basura, ve a lavar los trastes, por ejemplo. Y quizás así entiende, porque quizás se distrajo, quizás no fuiste claro, pero sigue sin obedecer. Y a pesar de que le dices, oye, haz esto, haz aquello, y dice, sí, lo haré, sí, lo voy a hacer al rato. No lo hace. Y yo creo que para un padre eso no lo hace sentir, desde luego, feliz. Ahora piensa en Dios. Durante años Él estuvo exhortando al pueblo y el pueblo decía, sí, vamos a obedecer. Todo lo que has dicho, eso haremos. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, hermanos, pasan siglos. Y el pueblo decía, sí, obedeceremos, pero es disciplinado una y otra y otra y otra vez y no entiende, o mejor dicho, no quiere entender. Así que este es un escenario muy triste. Vayamos al versículo 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y ahora Dios va a criticar a su pueblo y a sus líderes por su falta de sinceridad en la adoración. El Señor se dirige a su pueblo como Sodoma y Gomorra. Y si ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra, eran dos pueblos con inmoralidad tremenda. Y Ezequiel nos dice que también fueron juzgados a causa de que se gloriaban de sus riquezas. Y ahora los pecados de Judá e Israel son semejantes a los de Sodoma y Gomorra. Ciudades que, por cierto, si usted recuerda, Dios destruyó con fuego. Dice el versículo 11, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor.
Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Y a primera vista parece que Dios está rechazando los mismos actos de adoración que primeramente requirió en el libro de Levítico para su pueblo. Podríamos decir, oye, ¿cómo es que no te agradan estos sacrificios si tú los mandaste? Pero sigamos leyendo, versículo 12. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Dios rechaza los numerosos sacrificios del pueblo y fíjate cómo los define como vanos, como abominación y como una carga. Una carga que, por cierto, desprecia. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué? ¿No? Porque, insisto, todas estas cosas las mandó el Señor. Porque los israelitas cumplían las formalidades de la adoración mientras vivían vidas descaradamente desobedientes. La violencia, la injusticia y la opresión de los indefensos habían hecho que el culto israelita fuera fraudulento. Ahora la adoración se volvía como inaceptable a causa de los corazones de los israelitas y Dios se niega a contestar sus oraciones porque el pueblo no confiesa sus pecados. Y fíjate lo que dice en el versículo 15, es tremendo. Cuando extiendan sus manos, y a todos nos gusta, al menos a mí, me gusta extender mis manos en adoración al Señor cuando estoy los domingos en la iglesia. Y dice, cuando extiendan sus manos, y esto era una señal, insisto, de adoración del Antiguo Testamento, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Dios dice, aunque levantes tus manos, yo no recibo eso con agrado porque están llenas de sangre. Elevas tus oraciones y ¡pum! Van a rebotar del cielo para abajo. Perdón, del techo para abajo. No van a llegar al cielo. Él ordena a su pueblo descarriado que se arrepienta, que deje de hacer el mal y aprenda a hacer el bien. Fíjate en lo que pide en el versículo 16. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. De manera que nosotros pudiéramos preguntar si Dios aborrece la adoración, y a lo cual nosotros deberíamos contestar, por supuesto que no. Pero lo que Dios sí aborrece es la hipocresía. Las ordenanzas que Dios les puso a los israelitas siempre tuvieron como objetivo fomentar la verdadera piedad, que se demostraran humildes en sus corazones, que promovieran enérgicamente el bienestar de los demás. Pero el pueblo había separado estas prácticas de adoración de sus propósitos originales, poniendo un corazón hipócrita en las cosas que hacían. Ahora, cuando pensamos en falsa adoración, muchas veces viene a nuestra mente la idolatría, ¿cierto? Decimos, la manera errónea de adorar a Dios es poner un becerro de oro, ¿no? Poner estatuas de yeso o adorar a cualquier otro Dios. Pero esto no es lo único que desagrada a Dios en nuestra adoración. Podemos tener hipocresía cuando adoramos a Dios en pecados sin confesar. Podemos caer en la hipocresía alabando a Dios con nuestras manos, mientras nuestros labios maldijeron toda la semana, cuando mintieron toda la semana, cuando hirieron toda la semana. Podemos alzar nuestras manos hacia el cielo, pero están llenas de sangre, llenas de robos, llenas de inmoralidad. Y Dios, al vernos
puede decir, aléjense de mí, hacedores de iniquidad. Podemos escuchar esta palabra y decir, amén, qué grave es el pecado. Pero al salir allá afuera, vivir como si fuéramos huérfanos de nuestro Padre Celestial. Quizás servimos a Dios en la iglesia, pero no servimos a los de nuestra casa. Criticamos el mensaje de tal o cual predicador, pero nos avergonzamos de predicar el evangelio a nuestros conocidos. Criticamos en lugar de mostrar misericordia muchas veces. Podríamos dar ofrenda en la iglesia, pero cerrar la mano para el necesitado. Vamos a cada reunión de la iglesia, pero no visitamos a nuestros hermanos enfermos. Decimos, Dios te bendiga, pero no preguntamos, ¿cómo puedo ser de bendición? ¿Lo ves? De labios honramos al Señor, pero muchas veces nuestro corazón está lejos de Él. Dios no solo le está hablando a Judá en este pasaje, Dios nos está hablando a nosotros en esta noche. Versículo 21 del capítulo 1. Versículo 21 dice, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. El pacto que Dios hizo con Israel después de Éxodo fue visto como un pacto matrimonial. Sin embargo, Isaías usa un lenguaje bastante fuerte, el de una ramera, el de una prostituta. La infidelidad del pueblo hacia Dios había sido tanta que la única manera de describirla era comparando a Israel con una prostituta. Imaginemos entonces cómo de aborrecible es el pecado para Dios. Pon esto en tu mente. Cada vez que nosotros pecamos, somos como un cónyuge infiel que ha decidido olvidar sus votos unos minutos para disfrutar el placer. ¿Desagradable? ¿Indignante? Sí, lo es. Así es como nuestro pecado se ve delante de Dios. Capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Desde su primera aparición en Génesis 49:1 en adelante, esta frase de los postreros días o los últimos días se usan a menudo en contextos cargados de expectativas para el tiempo del fin, cosas que tienen que ver con el futuro, y particularmente cosas que tienen que ver con el reino de Dios y la salvación consumada de todo su pueblo. Y la atención, aquí cuando dice acontecerá en los postreros días, la atención se centra aquí en una futura exaltación del monte del templo de Jerusalén. Eso es lo que dice, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, es decir, más arriba de todos. Se alzará sobre los collados, es decir, más arriba de todos. ¿Y por qué está diciendo esto? Bueno, en el antiguo cercano oriente se pensaba que los dioses moraban en las alturas de las montañas. Usted se acuerda del salmo que precisamente a veces cantamos aquí, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Se acuerda usted? Bueno, esa frase implica que muchos pueblos miraban sus ojos a los montes y decían, mira, del dios fulano que vive en aquel cerro va a bajar y nos va a rescatar. Y el salmista que responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Bueno, eso significa que Dios ponga su morada arriba de todo monte, porque Él está arriba de todas las ayudas que nosotros pudiéramos pensar, incluidos otros dioses.
Isaías comunica aquí la grandeza de Dios, su reinado y su juicio, al insistir en la exaltación de la morada de Dios sobre todas las cosas. Y esta exaltación produce resultados tales como el deseo de la instrucción divina, la obediencia, el juicio justo de las naciones y la paz mundial. Y ciertamente es algo que todos anhelamos ver, ¿cierto? Decimos, pues yo quiero que ya Cristo regrese, porque cuando Cristo regrese, todo va a ser perfecto. Pero ahora fíjate lo que dice el versículo 6, ahí del capítulo 2. Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. Así comienza la larga sección que anuncia el juicio inminente de Dios contra la rebelión de su pueblo. Esto abarca hasta el capítulo 4. Es decir, después de decirles, ¿saben qué? Dios va a reinar sobre todos en los últimos días. Ustedes no están listos para verlo porque abandonaron a Dios. Y por lo tanto Dios había abandonado al pueblo. Veamos algunos pasajes de esta sección, ya que a causa del tiempo, usted se podrá dar cuenta, será imposible leerlos todos. Veamos el versículo 8. También su tierra se ha llenado de ídolos, adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Versículo 17. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día, y los ídolos desaparecerán por completo. Capítulo 3, versículo 8. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Versículo 14. El Señor entra en juicio con los líderes de su pueblo y con sus príncipes. Pues ustedes han devorado la viña, el despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué piensan al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor Dios de los ejércitos. Además, dijo el Señor, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos en sus pies. Y regresemos al capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Y qué podemos pensar de Israel? ¿Israel merecía entonces juicio? Eran unas fichitas, hermanos. ¿Qué había hecho Israel para merecer juicio? Según estos versículos, los gobernantes habían sido rebeldes, ladrones y corruptos. No defendían al huérfano, ni a la viuda, ni al pobre. Eran idólatras y eran orgullosos. Entonces, ¿qué pide Dios acerca de nosotros? Si vamos a heredar su reino, ¿qué pide de nosotros como ciudadanos de su reino? Que seamos siervos obedientes e íntegros, que nos preocupemos por el necesitado, que le demos solo la gloria a Él con todo el corazón, que seamos humildes delante de Él. Capítulo 2, versículo 17. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Y ahora vayamos al versículo 22. Dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? ¿Cómo se relacionan estos dos versículos que acabamos de leer? ¿Será humillado el orgullo del hombre? Solo el Señor será exaltado en aquel día. Y después nos dice, dejen de considerar al hombre. ¿Por qué lo estiman? Bueno, esto es un llamado para que dejemos de depender de los hombres. En todo sentido. Más bien debemos confiar solo en Dios, el único que es digno. La gloria es solo de nuestro Señor. Todas nuestras obras son vanas si Dios no está detrás de ellas, dice un himno. Entonces deja el orgullo y deja de confiar en tus hombros, pero también en los hombres.
porque cada uno de nosotros tiene orgullo detrás, y ese orgullo, dice Dios, va a ser aplastado si no lo dejamos. En lugar de poner nuestra mirada en los hombres, debemos poner y fijar nuestros ojos en Cristo, nuestro amigo fiel. Ahora ya vimos las numerosas razones de la condena a Israel. Sin embargo, en una sorprendente entrada de gracia, Dios promete lo siguiente, capítulo 4, versículo 2. En aquel día, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y esta es una profecía sobre el Mesías que habría de venir. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, ¿qué otras cosas va a hacer el Mesías? Vayamos rápidamente a Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, 5. Dice así: Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Ahí mismo en Jeremías capítulo 33, versículo 15, dice lo siguiente: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Zacarías 3:8 dice así: Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Capítulo 6 de Zacarías, versículo 12, dice: Y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Qué podemos aprender acerca de este Mesías? Que será justo, en contraste con los gobernantes que están gobernando el pueblo de Israel en esos días, y reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra, traerá salvación, será nuestra justicia, quitará la iniquidad, reedificará el templo, llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote y también rey. Sin embargo, mientras el pueblo desconocía a qué personas se estaba refiriendo Isaías, Jeremías, Zacarías, el resto de los profetas, hoy lo sabemos: Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que trae salvación en medio de todo este juicio que hemos visto. La conclusión de este discurso de Isaías es una comparación del pueblo de Dios con una viña que él cultivó, pero no dio fruto. Israel es su plantío y una viña cuidadosamente cultivada. Fíjate lo que dice Isaías 5:7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Sin embargo, cuando Isaías canta sobre esta viña, aprendemos que no produjeron el fruto de justicia que Dios esperaba. Solo produjeron unos frutos silvestres que no eran deseados. Fíjate cómo dice el versículo 4 del capítulo 5. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Y el versículo 7 termina: Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. Y en el resto del capítulo podemos ver 6 ayes. Y esto nos retrata el carácter degenerado de Israel.
Cuando decimos 6 ayes, la palabra ay no es simplemente una expresión de disgusto, como hay una araña, por ejemplo, sino más bien un anuncio de destrucción. Y esta destrucción va a aplicar a todos los aspectos de la vida, tanto externos como internos. Vamos a ver estos 6 ayes rápidamente. Capítulo 5, versículo 8, dice: hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Es decir, estos individuos que eran muy ricos compraban un montón de terrenos y quitaban las casas del pobre solamente para decir: tengo casa más grande que el que tiene el de al lado, para satisfacer su orgullo. Versículo 11. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de sus manos. Esta no necesita explicación, yo creo. Versículo 18. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad, y el pecado como con coyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. El tercer ay se refiere a que estos individuos decían: bueno, vamos a pecar, pero mientras pecamos, Isaías, nos estabas comentando acerca del juicio que iba a venir. Dile a Dios que se apure porque todavía no lo vemos. Estaban desafiando a Dios por lo que había dicho. Versículo 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es una confusión y una tergiversación de los valores morales de la sociedad, de lo que Dios ha dicho que es bueno y malo. Versículo 21. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Versículo 22. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Está hablando de los borrachos, pero también de los corruptos. Y esta escena, después de estos 6 ayes, termina con una escena aterradora. Versículo 26. Alzará estandarte a la nación lejana y le silbará desde los confines de la tierra y vendrá muy pronto con rapidez. Este es el juicio que va a traer Dios. En ella nadie está cansado, ni nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de su sandalia. Es decir, los que van a traer juicio, las naciones que van a traer juicio, ellas están preparadas. Dice: sus flechas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido es como de leona, ruge como leoncillos, gruñe y atrapa a la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar, y si se mira hacia la tierra hay tinieblas y angustia, aún la luz es oscurecida por sus tinieblas. El Dios soberano convocaría a las naciones, incluida Asiria y Babilonia, para ejecutar su juicio contra su pueblo. Solo iba a quedar oscuridad y caos, como dice el versículo 30. En conclusión, a lo largo de este pasaje hemos escuchado lo que Dios hará en el día del juicio, que es un terror absoluto para los pecadores. Yo le podría decir: ¿qué haremos entonces? Porque, como diría Pablo, no hay justo ni a uno. Todos somos culpables de estos pecados, como hemos visto, de hipocresía y de iniquidad. Vamos al capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Esa es la invitación de parte del Señor para nosotros esta noche. Como cantamos precisamente al inicio: ¿quién me puede dar perdón y un nuevo corazón? Solo la sangre de Jesús es la que nos limpia de esta manera.
Primera de Juan 1:7 es precisamente lo que dice. Él nos limpia de todo pecado. Y Él nos invita a venir a Él una vez más con lazos de amor. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dios ha prometido a su Mesías y en Él tenemos perdón. Esa es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nada diferente, Israel. Así éramos nosotros. Pero dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Esa es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio.